Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 11. Ceci estaba emocionada de atravesar el portal esta vez y la vista que le esperaba parecía casi natural. Ahora estaba empezando a disfrutar realmente de estar aquí, cuando comenzaría la verdadera acción, cuando habían estado discutiendo los orígenes de los dioses que ella tenía. Lo encontraba muy complejo y aburrido. ¿Qué importaba todo eso? La idea de otros mundos y de tener un gran poder aparentemente surgiendo de la nada no era su campo de especialización, pero un pensamiento reconfortante que tenía era que, de alguna manera, su linaje como un dios pariente significaba que ella y el hechicero King ahora compartía algo, y por alguna razón eso la hizo sentir un poco menos temerosa de él. La arena a la que había sido transportada era enorme, y lo primero que llamó su atención fue que el cielo nocturno era visible. «Estamos afuera. Bienvenidos todos al sexto piso de la gran tumba de Nazarick», retumbó una voz alegre y fuerte, giró la cabeza para encontrar su fuente. Allí estaba uno de los pequeños niños elfos que había visto antes, uno de esos seres que superaron su... Cuando se tomó el tiempo de mirar sus rasgos, vio que era bastante atractiva. Su rostro pequeño y anguloso dio lugar a la imagen de un hombre muy guapo más adelante en la vida, ya que Ceci conectó su fuerza con los rasgos abrumadoramente atractivos. Su necesidad de tener hijos fuertes aumentó, y razonó para sí misma que si tenía la oportunidad de luchar contra este elfo, lo haría de inmediato. Si él puede vencerme, estaría más que feliz de ser la madre de sus hijos. La idea la complació y encontró nuevo vigor para enfrentarse a las alimañas que tenía que enfrentar ahora. Muy bien, vamos a ser espectadores desde el pabellón de observación. Masfly, el rey hechicero, aparentemente podía lanzar magia sobre todos los que estaban allí, y cuando todos se elevaron en el aire, solo quedaron ella y el rey elfo. Las reglas son simples, puedes pelear hasta que tu corazón esté contento, matar no es el objetivo, pero te resucitaremos si caes. La voz atronadora del rey hechicero podía ser escuchada por todos, y mientras el grupo avanzaba hacia un área de observación masiva, ella se puso de pie y se tomó el tiempo para contemplar la arena. El lugar era absolutamente enorme, se extendía en su totalidad como una pequeña ciudad. El foso de combate era un foso de arena circular estándar, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista por todos lados. Las gradas de los espectadores parecían extremadamente bien construidas, podían contener fácilmente cientos de miles de personas. Y mientras asimilaba todo esto, pensó dónde podrían estar exactamente antes de pensar en las palabras que el elfo había dicho. ¿El sexto piso? Pero no estamos afuera. ¿Dónde está este lugar? ¿Qué tan grande es este lugar? El pensamiento era demasiado para ella, y razonó que no tenía tiempo para esas cosas ahora. Ahora era el momento de la batalla, para la sangre, el sudor y el dolor, y nada de eso, razonó, sería suyo. «Tienes algo de valor para desafiarme, humano». Su padre ya se estaba burlando de ella, y eso solo alimentó más su odio. «No te preocupes, al final de esto seré el único al que le quede una columna vertebral», respondió ella, fijando su mirada y bajando su cuerpo para prepararse para saltar. «Oh, palabras fuertes, ahora dime, perro de la teocracia, tienes el poder para apoyarlos». Ante sus palabras, lanzó una ola de intención asesina, la inundó y su cuerpo reaccionó de la forma natural que le habían enseñado, enfocó su mente y se preparó para el combate. Rápidamente comenzó a usar un arte marcial. Desde la sensación de su poder, sabía que no podía jugar demasiado, y no quería hacerlo, no hasta que él estuviera arrastrándose a sus pies. Reforzar ocultar, Ability Boost, comenzó con algunas de sus artes más simples, no necesitaba las más avanzadas todavía. Escuchó hablar a su padre, parece que él también estaba comenzando con algunas artes marciales. Ability Boost, Greater Ability Boost, Physical Boost, Greater Physical Boost, Reforzar ocultar, Cuerpo de hierro. La última de la que tomó nota, además de las numerosas artes que activó, comenzó a perder algo de brillo como si se enfriara. No había oído hablar de ningún arte llamado Cuerpo de hierro, pero podía suponer que era una de las artes de fortalecimiento del cuerpo. «¿Ya estás listo?», ella se burló de él. «¿Te arrepentirás, mocoso?», se burló, antes de agacharse. «Sukuchi». Cerró la distancia en un instante, su cuerpo pegado al suelo, su puño gritó. «¿Cree que soy un aficionado?». Rápidamente se dispuso a balancear su guadaña en un arco hacia arriba. Giró para evitar el golpe, plantó el pie y se apresuró con el puño en alto. Ella vio su oportunidad y se balanceó para encontrarla. «Tonto, te tomaré del brazo». «Sikuchi». Aceleró hacia ella, cerrando la brecha al instante. El puño conectó antes de que pudiera defenderse, dolía, mal, y el susto la envió volando. Se retorció en el aire, aterrizó, encontrando rápidamente su equilibrio, se apresuró a regresar a la refriega. Parece que esto tiene potencial. Focus Battle Aura, Greater Ability Boost, lanzó más artes para compensar, era hora de ponerse serio. Comenzaron a pelear en serio, los puños chocaron con el metal y el sonido se podía escuchar por todas partes. ¿Qué tipo de arte marcial es ese? Ceci no podía entender cómo estaba bloqueando sus golpes con sus propias manos, sus puños llegaban justo a tiempo para impedir sus cortes y rápidamente contraatacaba para ganar terreno. Ella estaba empezando a enojarse. «No conozco su resistencia, una guerra de desgaste podría no funcionar». Decidió detenerse, rápidamente se colocó en una posición baja y adelantó su guadaña, se apresuró a entrar.
trató de contrarrestar de nuevo. Golpe fuerte. Esta vez la sangre bailó entre ellos y una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Se retiró rápidamente y se mantuvo firme, mirando por encima del corte. No estaba mal, pero ahora lo impediría, pensó. Impresionante, no pasa mucho por mi cuerpo de hierro, supongo que eres digno de notar, lo escuchó decir. Oh, recién estoy comenzando, replicó ella. Baña of Yurenes tenía la capacidad de multiplicar su producción de daño cuando extraía sangre y cuanto más bebía la guadaña, más sedienta se volvía y ahora lo golpearía contra el suelo y empaparía esta tierra con sus entrañas. Agarró su guadaña con fuerza y comenzó su asalto. Slivin había estado observando la pelea con un poco de aprensión, sabía que Ceci era fuerte, podía derrotar fácilmente a la mayoría de las escrituras negras sin problemas, pero nunca había oído hablar de cómo pelea el rey elfo, y su estilo parecía extraño. Estaba desarmado, usando sus manos y pies en rápida sucesión, la forma en que parecía deslizarse por el aire y atacar era como ver un número de baile coreografiado, con la posibilidad adicional de la muerte. Habían estado yendo y viniendo durante unos minutos, con Ceci perdiendo terreno, pero ella respondió rápidamente y sacó sangre. Ella lo tiene. Slivin conocía bien las habilidades de su arma y lo que significaba cuando comenzó a luchar con toda su fuerza. Parte de su problema fue que se volvió más poderosa a medida que la lucha se prolongaba en algo con lo que no muchos podían competir, y cuando su capacidad de daño alcanzó su punto máximo. Ella podría activar la habilidad especial de la guadaña, The Minion of the Sky. Ceci comenzó a presionar al rey, sus ataques eran más fluidos, parecía que encontró su ritmo, pero la destreza, la agilidad y la destreza defensiva del rey dificultaron que ocurriera un golpe de derribo. Poco a poco, vio que ella estaba sacando más sangre, y sus defensas parecían flaquear, ella ganaría, de eso estaba seguro. Después de algunos golpes impresionantes, ella lo atrapó con un fuerte corte en el torso, el rey giró y creó distancia usando su kuchi, rápidamente unió sus manos y se hundió, hubo un ruido rítmico saliendo de su boca y rápidamente su cuerpo comenzó a moverse. Brillar un color dorado claro. Slivin se sorprendió, nunca antes había visto un arte como este. Ceci estaba persiguiendo para presionar su ataque, la guadaña a solo unos segundos de alcanzar su objetivo. En ese momento, el rey se puso de pie y lanzó una mano empalmada hacia ella. El aire vibró cuando la huella de una mano golpeó a Ceci, empujándola hacia atrás. Siguió con un puñetazo que ella evitó y se lanzó hacia él. Al acercarse notó que el aire vibraba de nuevo, y volvió a sacar la palma de la mano. Flow Acceleration, Ceci evitó el ataque acrobáticamente y apareció sobre el rey, con su arma en la mano, se balanceó hacia abajo y atrapó su hombro, la sangre brotaba de la herida. Su arma comenzó a brillar con un tenue color rojo. Es hora. Te daría la oportunidad de decir algo, pero no te lo mereces, aunque puedes rogar si lo deseas, dijo, añadiendo una carcajada demente. El aire sobre ellos comenzó a brillar, Slivin sabía lo que vendría después, su próximo golpe haría que cualquier cosa dentro de su radio de ataque fuera casi inexistente, The Minion of the Sky le permitió concentrar todo el daño acumulado en un golpe final, ignorando la mayoría de las defensas, fue un ataque que la complementó bien. Lo que sucedió a continuación nos sorprendió mucho. Lo concedo, las palabras sonaron lo suficientemente fuerte como para que todos las escucharan. ¿Qué?, dijo en voz alta, antes de intentar bajar su arma de todos modos, justo entonces la voz de ese monstruo impío resonó en el aire. Basta, nuestro invitado ha concedido, la lucha ha terminado. Ceci estaba a punto de hablar cuando ella volteó y lo miró, aunque él no podía ver su rostro, sabía por qué no dijo nada, sabía que su palabra era definitiva. Bajó su arma, llamando débil al rey y comenzó a caminar hacia las gradas, el rey elfo caminaba diligentemente hacia el lado opuesto, justo en ese momento el señor del dragón cielo azul se lanzó desde las gradas, aterrizó en el suelo con un gran estruendo, polvo. Levantándose de su impacto, declaró. Ven, rey hechicero, enfréntame. Hifnir estaba incrédulo. Este tonto tiene un deseo de muerte. Estaba disfrutando mucho del combate que acababa de tener, el luchador enmascarado de la teocracia parecía casi inhumanamente fuerte, pero apenas podía creer la arrogancia de este Dragon Lord, al declarar su intención de luchar contra su maestro. Como era de esperar, una ola de intenciones asesinas inundó la arena, sus guardianes no estaban complacidos con esta declaración y casi sintió lástima por el dragón. Sebas, habló el rey hechicero y el mayordomo respondió rápidamente. Sí, mi señor. Climb había estado conmocionado y asombrado hacía mucho tiempo al ver a Sebas al lado del rey hechicero, no había olvidado a su viejo amigo y saber que era el mayordomo personal del rey hechicero lo había dejado de lado durante bastante tiempo. Siempre había sabido que Sebas trabajaba para alguien, pero nunca había considerado que su majestad sería su maestro. Climb incluso había considerado buscar al mayordomo y pedirle que se uniera a su esfuerzo para tratar de enfrentar al rey hechicero antes de que adquiriera el poder. El rey no dice, el pensamiento haciéndolo reír ahora. El mayordomo caminó con gracia practicada hacia el retador y se paró a cierta distancia de él con las manos a la espalda, el pecho hacia afuera y con una postura que nada decía del poder que escondía dentro de él, era orgullosa pero servil, la forma del perfecto. Mayordomo. El señor dragón habló. Envías un mayordomo a recibirme, me insultas, rey hechicero. Te aseguro que seré más que suficiente, respondió Sebas. Climb se aventuró a mirar a la delegación del Consejo de Estado de Arglan, el resto de los Dragonlords parecían pensativos y arrepentidos, estaba claro para el que Blue Sky Dragonlord estaba orgulloso y solo lanzó el desafío de probar algo, solo para sí mismo. Probable.
Te vas a arrepentir de eso, pensó Subir mientras observaba el comienzo del partido. No te preocupes, no te haré mucho daño. El señor dragón rápidamente cerró la brecha, su forma desapareció y reapareció a gran velocidad, estaba arqueándose hacia Sebas con un puño rápido como un rayo, apuntando directamente a su pecho. Se escuchó una pequeña onda de choque, en el lapso de un segundo, no, mucho más rápido de lo que incluso Klein podría pensar, Sebas había entrado en una posición de pelea baja y disparó un contraataque, parecía un simple golpe, y el señor dragón voló hacia atrás como una bala de cañón. Su cuerpo dragonoid ni siquiera pudo mantenerse en pie cuando golpeó el suelo y cayó varias veces antes de detenerse a unos cientos de metros de distancia. Fue una victoria completa, y el silencio que siguió fue ensordecedor. «Subería», aulló uno de los Dragonlords. Un momento después, el señor de los dragones del cielo azul comenzó a levantarse del suelo y se puso de pie. «Estoy bien», tosió. Era mentira y claramente estaba muy enojado. El Blue Sky Dragonlord se recordó a sí mismo, claramente, estaba gravemente herido, y parecía que él mismo no podía creerlo. Se puso en cuclillas, su forma se movió, el aire a su alrededor pareció contraerse a medida que crecía y alas musculosas y escamosas brotaron de su espalda. Sips por su parte había regresado a una pose natural y tranquila, simplemente esperando mientras el cambio continuaba, hasta que el dragón era el equivalente a una mansión razonable, su gran cabeza solo del tamaño de un carro, cerrando la distancia lentamente, miró a Sebas. «Hora de morir, mayordomo». El Dragonlord soltó su arma de aliento, y un torrente de viento afilado se abrió camino hacia Sebas, el mayordomo rápidamente se arrojó a un lado, evitando el ataque, los fuertes vientos arrojaron una gran cantidad de polvo en el aire, quedando un cráter donde Sebas una vez estuvo de pie. «Por favor, cuida mi ropa, prefiero no parecer impresentable ante mi amo». El comentario enfureció al dragón, con una velocidad sorprendente giró su cuerpo y lanzó su cola hacia Sebas, este último simplemente esquivó hacia atrás antes de que el ataque pudiera conectar, cuando Sebas aterrizó se lanzó hacia el dragón, tomando la ofensiva. El Dragonlord agitó sus enormes alas e intentó volar antes de que pudiera escapar, Sebas atrapó su cola que se retiraba y lo que siguió a continuación solo podía compararse con un padre disciplinando a un niño. Todos quedaron estupefactos cuando el aparentemente ordinario mayordomo arrojó al dragón al suelo, arrancándolo del aire como si fuera una mosca, y no se detuvo. Todavía sosteniendo la cola, volvió a golpear al Dragonlord contra el otro lado del suelo, repitiendo el proceso como si estuviera trabajando con un muñeco de trapo. Una vez que se registró el impacto, dos de los Dragonlords se abalanzaron rápidamente para ir a relevar a su camarada. El Platinum Dragonlord se sorprendió al ver lo fácil que fue la pelea, y no a su favor, este mayordomo aparentemente hizo un juego de niños de un Dragonlord de tamaño completo, la vista lo aterrorizó. Mientras pensaba esto, dos destellos de luz volaron a su lado, antes de que pudiera protestar, los gemelos se dirigían hacia el piso del área, hacia esta clara paliza. «Malditos mocosos». Consideró gritarles, pero cuando comenzaron a tomar sus verdaderas formas, supo que no ayudaría, comenzó a pararse ante una voz que lo llamaba. «Detente, Saindorcus, no interfieras todavía», el gusano Dragonlord había extendido su mano para detenerlo. «Esos idiotas los van a matar», respondió. «Escuchaste al rey hechicero, pueden resucitar si eso sucediera, además, Suberia necesita esto, es demasiado arrogante para su propio bien». Sabía del temperamento de su compañero, se creía por encima de muchas cosas, una marca de un dragón que no tardaría en este mundo. «Maldita sea, si esos tres no pueden hacerlo juntos, entonces intervendré», espetó antes de tomar asiento de mala gana. Miró al rey hechicero y descubrió que ni siquiera estaba prestando atención a la pelea, aparentemente hablando con la reina dragón. 3 Dragonlords y esto ni siquiera se registra como una pelea real para él, no está preocupado por su subordinado en absoluto, escuchó que el anciano decía en voz baja. «Por supuesto». Pasó el tiempo. La pelea estaba yendo peor de lo que podría haber esperado, los 3 dragones estaban frenéticos, atacando uno tras otro, flanqueando por ambos lados, usando sus respiraciones y todo tipo de tácticas, pero el mayordomo parecía demasiado rápido, demasiado fluido, demasiado fuerte para todos ellos combinados. «Maldita sea, tengo que hacer algo». Antes de que pudiera actuar, los 3 comenzaron a liberar sus magias, aparentemente desesperados por ganar, comenzaron a presionar un poco al mayordomo, y eso alivió a TSA, vio que rápidamente se encontraban rodeando al ser. Si bien ningún ataque se conectaba por completo, podían esquivar y aplicar presión, la pelea ya no era simplemente de un solo lado, a medida que continuaba, rápidamente recuperaron el equilibrio, aunque sabía que el uso de la magia salvaje tendría un costo más adelante. «Sebas, puedes hacer lo que quieras para ganar». El dueño de esa voz lo dijo de una manera muy segura, y mientras el mayordomo esquivaba un golpe en el suelo, se inclinó y respondió. «Sí, mi señor». La desaceleración fue una sorpresa para TSA, no sabía muy bien a qué se refería el rey hechicero con esas palabras, por lo que podía decir, el mayordomo era un peleador, usando sus puños y sin armas. ¿Tiene algún tipo de arma que pueda manifestar? Pensó en cómo algunos de los reyes podían manifestar armas aparentemente de la nada, y temía que este mayordomo pudiera hacer lo mismo, sin embargo, lo que sucedió a continuación le hizo desear que ese fuera el caso. Dominique había estado observando las peleas con mucha atención, estaba muy orgulloso cuando vio que Ceci había derrotado al rey elfo, y la información que recopilaron de su pelea fue suficiente para permitirle no matarlo. Dominique también estaba muy enojado con el resto de sus compañeros.
Desde el momento en que pusieron un pie en este lugar, ni siquiera antes, cuando habían estado en la ciudad, había visto el mal subyacente, como la gente estaba oprimida aquí, esos enormes monstruos no muertos acechando en cada rincón del lugar, amenazando a los civiles. Estas personas necesitaban ser salvadas y, sin embargo, solo unos pocos podían ver que los demás estaban tan hipnotizados por este bastardo de muertos vivientes que no podían verlo, pero él podía y tenía una manera de salvarlos a todos. Una vez sintió lástima por el mayordomo, creyendo que era una víctima obligada por ese monstruo no muerto a obedecer sus órdenes, pero cuando vio cómo estaba luchando contra 3 señores dragón a la vez, comprendió que esta criatura no era humana en absoluto. Esta es una tierra de inmundos. Dominique había ideado un plan para asegurarse de que estuvieran a salvo, había hecho su investigación para asegurarse de que nada dañaría a su amada Teocracia o al resto del mundo, incluso a esos estúpidos demi-humanos que sentía lástima, y los salvaría. También, Dominique había pasado la parte de preparación de esta cumbre experimentando sobre cómo luchar contra este no muerto, necesitaba un medio para derrotarlo, y fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Sabía que no podía usar los tesoros sagrados de los dioses, solo las personas especiales nacidas con su sangre o los dioses despiertos podían usar los elementos más sagrados, a menudo el proceso mataría a aquellos que lo intentaron y fallaron, pero también sabía que lo haría. No tendré otra oportunidad como esta, estar tan cerca de este pozo del mal y tener la oportunidad de destruirlo. En secreto, él y el Cardenal de la Luz habían pedido que se hicieran pruebas con candidatos potenciales para el tesoro sagrado, la caída del castillo y el país, y después de algunos sacrificios dignos, se enteraron de que había personas que podrían usar el tesoro unas cuantas veces, antes de sucumbir a la muerte o la locura. Y cuando se dispusieron a partir hacia este lugar, su grupo había escondido a uno de esos miembros dentro de las escoltas que habían traído, tuvo mucho cuidado de asegurarse de que el traidor Raymond no estuviera al tanto. Y aunque no discutirlo con los demás era una violación del decoro, sabía que era por el bien de la humanidad, necesitaba acabar con esta amenaza, acabar con este rey hechicero de una vez por todas. Para todos los vivos. Mientras esperaba pacientemente una oportunidad, se sentó a observar la pelea, los dragones ahora estaban tratando de igualar la pelea, y los números parecían comenzar a ayudar, finalmente buscaban hacer un contraataque cuando los malditos no muertos gritaron y habló algo sobre el permiso. El mayordomo respondió de manera estoica y de repente, una gran ráfaga de viento empujó incluso a los dragones hacia atrás, y en el centro de la misma el mayordomo se paró, pareciendo esperar algo, un silencio descendió sobre la multitud y una luz azul pálida estalló alrededor del mayordomo, quedó envuelto en él, y mientras esto ocurría, Platinum Dragonlord se lanzó hacia la refriega, deteniéndose ante los otros dragones y esperando pensativo lo que fuera a seguir. Incluso Dominique tuvo que admitir que la vista lo sorprendió, cuando la luz alcanzó los cielos, vio que el mayordomo comenzaba a cambiar, su traje negro aparentemente lo buscaba, y cuando la luz se intensificó, su forma desapareció por completo. Luego, un rugido reverberó en toda la arena, la luz se expandió dentro y desde las profundidades vio un enorme brazo que se extendía, estaba revestido de escamas plateadas, las escamas eran de plata brillante con los bordes teñidos de rojo, la vista lo hacía parecía como si la sangre estuviera recubriendo a la bestia. Una pierna se asomó desde la luz antes de que le siguieran 2 enormes alas dracónicas, Dominique se inclinó con el corazón en la garganta mientras la luz se desvanecía, varado en lugar del mayordomo había un dragonoid similar al que él nunca había visto. Su tamaño era enorme, casi 3 metros de altura desde donde estaba parado, cada rincón de la bestia exudaba poder, su pecho estaba decorado con las mismas escamas y una gema roja estaba fijada directamente en su centro, había sido completamente golpeado de lado ante su mente. Corrió a toda marcha. ¡Oh, oportunidad! Rápidamente se dirigió a la escolta y se acercó a ella, mientras todos estaban asombrados mirando esta nueva forma que el mayordomo había forjado, hizo uso de esto para sus propios medios, rápidamente accedió a donde estaba el rey hechicero y encontró que su escolta tendría suficiente distancia para el arma. «Úsalo», le instruyó. Rápidamente saltó de su posición, usando el espectáculo como una distracción antes de quitarse la capa, sus prendas se asemejaban a un vestido largo y suelto de color blanco puro, un enorme dragón se aferró al vestido, y cuando activó el objeto, el dragón brilló. Antes de cobrar vida. Justo cuando la gente comenzaba a notar la conmoción, vio a Raymond girarse y mirarlo antes de darse cuenta de lo que estaba pasando, su sonrisa traicionó sus intenciones mientras el dragón comenzaba a bailar y se dirigía hacia el rey hechicero, envolviéndolo por completo, justo donde estaba. Se sentó. «No», gritó Raymond. «Es demasiado tarde». Dominique pensó, ahora riendo como un loco, las lágrimas corrían por su rostro. «No se ha salvado a todos». Capítulo 12. Raymond estaba asombrado por la vista ante él, 4 señores dragón, 3 en sus formas reales enfrentándose a un solo miembro del grupo del rey hechicero, a este mismo miembro se le había permitido ingresar a las fronteras de la Teocracia Slan casi sin resistencia. Si hubiera arrasado el país, ¿cuánto daño habría ocurrido antes de que pudiéramos detenerlo? El ser que vio ahora era un depredador ápice, una bestia de poder y fuerza absoluta, una imagen muy adecuada teniendo en cuenta a su maestro, pero más que eso, lo encontró tranquilizador sabiendo que nunca se le ordenó incitar a ninguna forma de violencia. En general, Raymond estaba complacido con la forma en que precedía la cumbre, descubrió que el rey hechicero era realmente identificable y parecía extremadamente inteligente, lo que se sumó a su factor de miedo o ayudó a aliviarlo. Raymond no sabía qué respuesta era más cierta, pero razonó desear lo mejor. Aparte de las travesuras de Dominique, apuesto a que podemos obtener algo de paz con esto.
Estaba muy decepcionado con las reacciones del Cardenal del Viento, su propensión general a los arrebatos de ira y la falta de respeto masiva hacia el rey hechicero se estaba volviendo rápidamente tedioso. A Raymond le preocupaba que sus palabras incitaran a la guerra, y lo sabía en este momento. El rey hechicero tendría la excusa que necesitaba para hacerlo, ya que los había invitado a su dominio y uno de sus miembros ahora lo estaba faltando al respeto abiertamente con muchas naciones dando testimonio. No parecía bueno. Por lo tanto, estaba agradecido de que nada parecía salir de la situación todavía, pero ahora este desafío pronto concluiría y tenía que comenzar a pensar en las negociaciones futuras que determinarían la relación que tendrían con el reino hechicero. Como mínimo, un pacto de no agresión sería beneficioso, pero esos términos podrían discutirse más tarde. Deseaba disfrutar del espectáculo que se desarrollaba ante él, un espectáculo que estaba muy seguro de que probablemente nunca volvería a ver en el espíritu del deporte. Mientras estaba asombrado por la transformación llamativa, sintió un movimiento detrás de él, se aventuró a mirar para asegurarse de que nada estaba mal, lo que encontró lo dejó aturdido, confundido y luego horrorizado cuando la imagen se unió. Raymond rápidamente reconstruyó lo que estaba pasando, vio que Dominique ya no estaba concentrado en la arena, aparentemente dando instrucciones a uno de los escoltas detrás de él, se aventuró a ver quién era. Las capas que habían usado los escoltas tenían leves marcas de identificación, codificadas para que solo aquellos en el Consejo de la Teocracia supieran quiénes eran, asegurando privacidad, pero también responsabilidad antes de que él pudiera siquiera mirarlo detenidamente. La capa fue descartada y una inminente sensación de pavor lo invadió. La mujer tenía puesto el mayor tesoro de la Teocracia, la caída del castillo y el país. Raymond observó con creciente horror cómo la mujer se volvía para mirar en dirección al modesto rey hechicero. «Oh, dioses», pensó, gritando rápidamente. No, pero llegó demasiado tarde. Dominique soltó una carcajada maníaca, algo demente y retorcido en su interior. Un mundo de blanco envolvió al rey hechicero y el corazón de Raymond se hundió. «Estamos condenados». El consejo había discutido antes la posibilidad de utilizar el tesoro del rey hechicero, descartando la posibilidad por varias razones, muchas de las cuales incluían la dificultad de traer el tesoro, la posibilidad de que fuera robado o descubierto. Todo esto hizo que para que la idea se descartara rápidamente, pero Raymond había pensado en muchas más posibilidades que no solo hacían que la idea fuera idiota sino francamente estúpida. La principal de ellas era la ubicación. Si bien era cierto que estarían dentro del alcance del rey hechicero, y la perspectiva de controlarlo era tentadora, no conocían la capacidad total de su séquito, ni estarían en una posición segura si ocurriera algo. Intentar tal acción dentro de las profundidades de una nación de la que uno acaba de hacerse enemigo era impensable, solo alguien con un completo deseo de muerte intentaría tal cosa. Otros ya se habían dado cuenta cuando la luz blanca comenzó a desvanecerse. El emperador Hirknib, el niño rey Sanek y su hermana Arener estaban horrorizados por el miedo ante el evento. La reina dragón, que estaba muy cerca del rey hechicero, se sorprendió y parecía para tratar de acercarse, como si intentaran alejar a los poderosos no muertos de la luz. Sin embargo, sus guardianes parecían menos ansiosos por el evento, que él interpretó como su miedo o conmoción por lo que estaba ocurriendo, obligándolos a la inacción, pero una frase común salió de sus lenguas. «Su Majestad». Parecía casi un grito de ayuda, uno que haría un bebé cuando extrañara a su madre, y claramente ninguno de ellos sabía de la capacidad de los objetos divinos ni de su existencia, pero ahora, Dominique lo había hecho público. Todos sabrían de lo que poseía la teocracia y mientras trataba de pensar rápidamente en la mejor manera de resolver o escapar de esta situación, Dominique comenzó a despotricar como un loco. «Ja ja ja, ya ves, lo he hecho, nos he salvado a todos, ja ja, ahora es nuestro, todo ese poder es nuestro». Raymond se recompuso rápidamente antes de tratar de armar una respuesta, y cuando su mente estaba a punto de reprender a su compañero cardenal, un sentimiento se abrió camino a lo largo de su espalda. Como una descarga eléctrica, escuchó una voz familiar. «Ah, ya veo, así que esta fue tu idea». Su corazón se hundió. Esto no era una posibilidad, esta no era una realidad que pudiera ocurrir. La risa de Dominique se cortó de inmediato, como si simplemente lo hubieran sacado del mundo. Se quedó de pie, observando cómo las llamas resurgían dentro de las cuencas vacías del hechicero King, y durante lo que parecieron horas, giraron y cayeron únicamente sobre Dominique. Levantó la mano como si estuviera tratando de alcanzar algo. Agarrar el corazón. Raymond escuchó las palabras e inmediatamente la escolta se derrumbó, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Todos guardaron silencio después de la escena. No hubo pelea, ni venganza, ni discusión, ni súplica de piedad, ni réplica de exhortación. No hubo nada, simplemente una palabra, y muerte. Nadie se movió, y todos los ojos estaban puestos en el ahora cadáver. Los otros escoltas aparentemente se tensaron como si ellos también fueran a hacer los siguientes. Realmente nadie sabía qué ocurriría a continuación, pero nuevamente fue Dominique quien vino solo para empeorar las cosas. Él gritó. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo no puede ser controlado? El artículo funcionó, los dioses te lavaron en la luz de los tesoros, como... Estaba llorando ahora, frenético y muy claramente asustado. El rey hechicero no dijo nada y simplemente lo miró. Comenzó a levantar las manos nuevamente, lentamente esta vez, con una paciencia casi practicada, como si esperara que sucediera algo más, sabiendo también sería inútil, y como si siguiera un guión que Dominique cumplió. Se tambaleó hacia atrás, tratando de crear terreno. Todos los ojos en el estadio lo seguían. Nadie se arriesgaría a intervenir, nadie se arriesgaría a mirar hacia otro
lado, Dominique tropezó hacia atrás y cayó, luego comenzó a pescar rápidamente dentro de su túnica. La confusión golpeó a Raymond por un mero segundo antes de que intentara saltar y detener al tonto, pero ya era demasiado tarde. Dominique sostuvo en sus manos una de las 8 armas divinas, y con una torpeza casi psicótica desató su hechizo, y hacia los cielos, una luz sagrada se abrió paso, creando nubes sobre las cuales se rompió y la luz brilló, y desde esa luz, descendiendo lentamente hacia la tierra era un ángel de poder puro y santo. El ángel era enorme y tenía alas translúcidas de luz sagrada, su cuerpo estaba vestido con una túnica blanca pura, que fluía hacia el mundo, sostenía en su mano derecha una espada con un resplandor dorado radiante, que parecía como si fuera a destrozar todo. El mal del mundo, y en su mano izquierda sostenía una balanza, símbolo de su poder para juzgar todo dentro de su dominio. El ángel descendió lentamente y Domingo tenía su cabeza frente a él llorando lágrimas de salvación, su esperanza descansando en el poder de el más divino de los seres. Todos los espectadores estamos paralizados por la vista hasta que una voz los sacó a todos del sueño. ¿Es esto todo lo que pueden hacer? ¿Convocar ángeles de bajo nivel? Esto es una pérdida de tiempo. Apuntó su mano provista de bastón hacia el ángel. Agujero negro. Un torrente distorsionado de energía se abrió directamente frente al ángel, el agujero se contorsionó y tiró del ángel, desgarrándolo poco a poco mientras consumía su forma majestuosa, dejando solo oscuridad y esperanza destrozada. Un Dominique engañado todavía tenía la cabeza levantada, como si el ángel todavía estuviera allí. Saltear, sosténgalos. Raymond trató de recuperarse de la conmoción de los acontecimientos. Especies de retención masiva. Raymond se sintió atrapado, su cuerpo estaba completamente inmóvil y el miedo comenzó a surgir dentro de él, y no podía prever lo que sucedería después. Morirían todos aquí por culpa de este idiota, que sería de la teocracia, podría haberlo hecho. Maldijo Dominique, al tormento y una vida de dolor, pero su boca no se movió. Nadie había dicho una palabra cuando se abrió el portal, nadie habló cuando todos regresaron a la hermosa sala de conferencias blanca. La mayoría de las personas ahora estaban reunidas en un lado, de las 41 sillas reunidas aquí muchas no estaban siendo utilizadas, pero sentados estaban reunidos los consejos improvisados que el rey hechicero había redactado para este incidente. El rey hechicero había sido muy generoso al permitir que la parte culpable aquí viviera, Hirknip. Sabía eso y creía que este juicio no era incluso requerido, pero él estuvo de acuerdo debido a lo absolutamente ridículos que fueron los últimos eventos. Siempre era un espectáculo ver cuando el rey hechicero liberaba su magia y sentir de cerca la facilidad con la que podía aplastar a un ángel de esa magnitud era asombroso, pero ahora no era el momento para tales cosas. Sentado en una fila con el rey hechicero en el centro estaba J. Hirknip, el alto consejo de Arglan, el rey Reestice y el primer ministro Renner, así como la reina dragón. Curiosamente ella había elegido sentarse en el lado compuesto por el mismo, Sanek. Y Renner, con la cualidad compartida de ser recipientes del reino hechicero, este pequeño detalle le aseguró a Hirknip lo que pretendía, y si esta cumbre no le hubiera mostrado ya los beneficios y la locura de no estar aliada con el rey hechicero, él estaba seguro de que nada lo haría. El rey elfo había elegido no incluirse a sí mismo en el consejo y aparentemente se estaba curando de sus heridas en otro asiento, habiendo rechazado la curación del rey hechicero, se sentó, mirando. Mientras su mente pensaba en una locura, miró al otro lado de la mesa, dejó que sus ojos se posaran en los representantes de la teocracia. Habían reunido a todos y los habían llevado de regreso a la sala de conferencias. Muchos cooperaron y después del truco causado por su cardenal del viento, él estaba seguro de que no serían muy combativos teniendo en cuenta que ahora podrían celebrar hostilidades abiertas durante una reunión pacífica. Hirknip creía que lo que sucedió a continuación podría ser el final de la larga historia de la teocracia, los supuestos héroes de la humanidad. Hubo un último cambio importante que había ocurrido. El aire dentro de la habitación estaba frío, absolutamente helado, pero en parte se debía a la temperatura. El insecto azul tenía pequeños cristales de hielo bailando alrededor de su forma mientras miraba a los cardenales, todo cerca. Para él parecía querer liberarse y frente a él el mayordomo había retomado su forma humana y había una mirada peligrosa dentro de sus ojos. Cada guardián se había reunido y flanqueado al rey hechicero, su sed de sangre era palpable e incluso la belleza parecía como si tenía algo dentro de ella esperando a estallar. La caída del castillo y el país, interesante, dijo finalmente el rey hechicero, mirando el vestido que estaba sobre la mesa frente a la teocracia y rompiendo la tensión casi incómoda que había estado presente en la habitación. El cardenal de Wind había sido atado con algún hechizo de la pequeña y aún estaba congelado esperando juicio. El propósito de este consejo era ver si incluirían al resto de ellos en el intento de ataque o si serían reivindicados. Todos habían jurado arriba y abajo de su no participación, rezando para que esto se viera como un incidente aislado, perpetrado por un solo individuo loco, y el interrogatorio posterior aparentemente había probado la mayor parte de su inocencia. ¿Cómo es que lo sabes?, preguntó el cardenal de agua vacilante. Todo el grupo parecía curioso pero más parecían ratas asustadas, haciendo todo lo posible por parecer pequeños ante una tormenta violenta. Es un artículo de Yggdrasil, supongo que una reliquia propiedad de tus dioses. Esto tenía sentido, parece que este mundo de Yggdrasil era bastante fantástico, sus nativos y elementos estaban más allá de la imaginación. Hirknip se comprometió a investigar más de esto y aprender más de lo que podría ser. Este artículo es un tesoro de la teocracia, un legado de nuestros benditos dioses. Dominique no tenía derecho a traerlo aquí o tratar de utilizarlo, dijo el pontífice, tratando tanto de exonerarlos de nuevo como de aminorar el impacto.
Downfall of Castle and Country tiene el poder de controlar a cualquier individuo, sin importar las clases raciales o las defensas mentales o mágicas. Es un elemento particularmente potente y que puede ser muy peligroso. Pero supongo que todos ustedes ya lo sabían. Habló el rey hechicero con calma. No teníamos intención de usar esto con usted, Su Majestad, dijo el cardenal de la Tierra. Creo que es demasiado tarde para hablar de intenciones, ¿no es así, cardenal? La réplica fue muy contundente, hablaba de consecuencias, y Heathcliff no podía imaginar qué tipo de recompensa pediría su maestro. Se aventuró a mirar el artículo, seguramente algo tan poderoso como él exigiría. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea, después de escuchar a su maestro detallar los efectos de esta reliquia, cómo es que no fue controlada. Luchó por razonar cómo su maestro había hecho tal cosa. Si de hecho el poder de este elemento era así, entonces seguramente estaría a merced de ese cardenal ahora, aunque se puede decir que todos estarían muertos mucho antes de que emitieran un comando. Sus guardianes se habrían ocupado de eso rápidamente. Pero la pregunta aún persistía, burlándose de él hasta que por fin se aventuró a jugar su suerte y hablar. Su Majestad, disculpe mi intrusión, pero deseo saber si este objeto realmente tiene un poder tan temible como dice, cómo es que no se vio afectado. La sala pareció animarse, todos se morían por saber y supuso que recibiría algunas miradas de agradecimiento de sus compañeros por tener el coraje de preguntar precisamente eso. No revelaré los detalles, pero para comprender debes saber algo sobre qué es este artículo. Se considera un artículo mundial. Heathcliff estaba asombrado, la palabra en sí hablaba de poder, y ante la mención de una explicación, todos miraban con los oídos abiertos, incluso Dominique, que estaba inmóvil, tenía los ojos llenos de odio, pero también de curiosidad mientras el rey hechicero continuaba. Los elementos del mundo son, de hecho, casi todopoderosos, cada uno tiene el poder de un mundo entero, vienen en diferentes formas y funciones, cada uno capaz de fenómenos que se considerarían imposibles, como la capacidad mental de Downfall of Castle and Country. Controlar incluso a los no muertos. Dicho esto, es, por supuesto, posible contrarrestar los objetos del mundo. Antes de que pudiera continuar como rogando saber, el cardenal de agua interrogó, ¿con qué? ¿Cómo? Otro artículo mundial, respondió. La sala jadeó colectivamente. Hay más de estas cosas ridículas, cada una con el poder de un mundo entero. Mientras Heathcliff luchaba por conceptualizar cuánto poder podría contener tal elemento, pensó, si ese es el caso, entonces el rey hechicero se había defendido de los efectos de dicho elemento, lo que significa que también tiene posesión de uno de estos mundos. Elementos. Cuando el impacto de tal cosa llegó a él, se dio cuenta una vez más de que no comprendía y nunca comprendería completamente el poder total del rey hechicero, si tuviera uso de un elemento que pudiera anular las mismas leyes del universo que de que más era capaz. ¿Ves? Es por eso que nos permitió traer armas en primer lugar, por lo que esta posibilidad podría ocurrir. Claramente sabías de nuestra reliquia, nos engañaste desde el principio. El cardenal de la luz estaba frenético, respiraba con dificultad mientras lanzaba las palabras. Era un espectáculo triste. El lanzador de magia divina tenía una reputación muy prestigiosa y ahora estaba siendo reducido a un desastre, pero ese era el precio por ir en contra. Un dios. Les permití armas para que se sintieran seguros. De buena fe los invité a mi casa, a mi nación, a hablar de paz, y aquí uno de los suyos trae la intención y los medios para dañarme. Las palabras hirieron profundamente y el cardenal inmediatamente se echó hacia atrás, sabiendo que no tenía palabras para tal respuesta. En mi tiempo, cuando nos enfrentábamos a decisiones difíciles, celebrábamos una votación. De buena fe de este consejo, propongo una votación sobre lo que se debe hacer con este artículo, y el cardenal que tenía la intención de usarlo en yo, continuó el rey hechicero. La idea inmediatamente pareció trazar líneas entre los miembros presentes, habló el cardenal de fuego. Esta reliquia es un símbolo de nuestros dioses, un vestigio histórico de la teocracia Slan. No podemos permitir que nadie dicte su destino, es nuestro y solo nuestro. Tú propio trajo tal artículo aquí, a mi casa, para tomar el control de mí y obligarme a su servicio. No necesito recordarles a todos el poder que tiene mi nación. Si hubiera tenido éxito, ¿hasta qué punto habría tenido? Devastó este mundo, usándome como representante. ¿Hubiera comenzado un genocidio? Cientos de miles habrían muerto, incluso millones, y toda la culpa habría sido ocultada a los verdaderos perpetradores. Me pregunto si la teocracia realmente tiene la capacidad para manejar tal un arma. Cuestiono los eventos del pasado, y tu mano en ellos. Por esa razón propongo este voto. Mi nación asumirá la responsabilidad de Downfall of Castle and Country. La idea era escandalosa e inmediatamente la teocracia se dispuso a hablar al respecto cuando fueron interrumpidos por Platinum Dragonlord. Apoyo la medida. ¿Qué? ¿Cómo puedes estar de acuerdo con esto? Tengo más fe ahora en la moderación del rey hechicero que en la de tu teocracia. Hubo algunas miradas cuestionables antes de que uno de los otros señores dragón, que había recibido curación por sus heridas contra el mayordomo, dijera fácilmente: ¿por qué molestarse? Piénselo, después de la explicación, nos queda claro a todos por qué este artículo no pudo ocupar al rey hechicero. Dejó las palabras allí para aquellos que aún no se habían dado cuenta de la implicación del evento de la explicación anterior de su majestad, esas personas de las que Heathcliff tomó nota, ya que de hecho serían inútiles de cualquier manera que requiriera pensamiento crítico, una lista que creía que haría. Necesito empezar. Tiene uno, dijo Zanek, al darse cuenta de ello. Precisamente, y si todos son tan poderosos como este, y el rey hechicero ha tenido la moderación para utilizarlo, entonces confío en que sería mejor salvaguardar a otro. No le confiaría a nadie más este asunto, ni nadie lo haría. De lo contrario, tienen los medios para protegerlo en caso de que alguien intente robar el artículo.
Las palabras estaban dirigidas a la teocracia, estaba claro que no confiaba en ellos en absoluto, los líderes alrededor comenzaron a asentir lentamente con la cabeza mientras pensaban en esta realización. No tienes derecho, no hemos hecho nada para ponerte en peligro antes, este fue un evento aislado, un miembro de la teocracia respondió. Puedo hablar de la invalidez de esa declaración, dijo el rey hechicero, se escuchó un susurro ahogado. Tu gente ya me había transgredido, hace algunos años, un miembro de mi guardia estaba en el mundo, vigilando qué tan seguro sería este lugar. Cuando fue atacada por una banda de asaltantes desconocidos, mi personal no pude determinar ninguna información sobre este incidente, pero mi guardián quedó bajo control mental, un estado imposible porque son no muertos, solo podría ser el trabajo de un objeto mundial, y ahora, aquí está, la caída del castillo y el país. Las palabras sorprendieron a muchos, algunos de los escoltas parecieron tensarse al decirlas y los cardenales estaban visiblemente conmocionados, uno de ellos volvió a hablar. No tienes pruebas de esto. Puedo dar fe de la validez de lo que dice su majestad. Todos volvieron a mirar al Platinum Dragonlord mientras continuaba. Hace varios años, escuché de un viejo amigo que un poderoso vampiro estaba en las afueras de la ciudad de Errantel, asumiendo que podría ser uno de los Dragonlords más peligrosos. Me preparé para atacarlo y matarlo. Cuando llegué, no respondía, simplemente estaba parado en el medio del campo hasta que lo enfrenté, su poder era mucho más que cualquier cosa para lo que estaba preparado, así que intenté escapar, pero para mi sorpresa no me persiguió como si estuviera obligado a permanecer. Hizo una pausa, miró a uno de los guardianes y señaló a la pequeña niña detrás del rey hechicero. Este es el mismo vampiro que ataqué hace esos años, cuando la había visto además del rey hechicero, la preocupación me llenó, sabía de su peligro y me mantuve alerta, pero después de este evento y comprendí el poder que tiene este objeto y la retractación de la historia de su majestad, está claro para mí que ustedes fueron las personas que la atacaron, la controlaron, pero no puedo determinar con qué fin. Pero independientemente de eso, este artículo se ha utilizado antes, recientemente y no puedo confiar en que no lo volverás a usar. Cuando hubo terminado su discurso, el anciano habló. Yo también estoy de acuerdo con la medida del rey hechicero, si yo o mis hermanos hubiéramos sido controlados, podrías habernos ordenado destruir ciudades, desatando la indignación y la guerra contra nuestra nación, sabemos cuánto nos odias, cuánto has buscado para destruirnos en el pasado. Tus ideales predican la violencia contra otras razas, semihumanos y heterótrofos por igual, claramente eres una amenaza para todos nosotros. La votación estaba casi establecida, solo quedaba la reina dragón, por supuesto, las naves votarían a favor, esto era un hecho simple que Hirknib había entendido, también había visto la paz que había traído el gobierno del rey hechicero, él no tenía por qué desconfiar de su amo, aunque ahora lo tenía claro. Esta cumbre era para él un medio para exponer y combinarse contra la teocracia, en un solo día ha desmantelado su confianza con otras naciones, las ha aislado y tomado abiertamente. De ellos una reliquia de sus dioses, Hirknib estaba más que impresionado, y no podía dejar de comprender cómo todo esto había sido planeado y ejecutado tan magistralmente. Vio todo esto venir, es por eso que estaba preparado, incluso contra este artículo mundial. Verdaderamente, su majestad está más allá de la comprensión. Mientras pensaba en los eventos del día, se dio cuenta de cuán coordinado estaba todo, esta cumbre brindaba una excelente oportunidad para cualquier persona demasiado radical en la teocracia, y todo lo que necesitaba era un error, y podría ponerlos en jaque, verdaderamente magistral. Siguió pensando. Yo también estoy de acuerdo con la votación, esta arma es realmente peligrosa y confío en que su majestad la mantendrá a salvo. La reina dragón finalmente habló y dio por terminado el largo debate, los Cardinal se veían absolutamente indignados, antes de que pudieran protestar, el mayordomo llegó y tomó posesión del World Item, doblándolo con cuidado y regresando a su puesto. No puedes hacer esto es indignante. Hemos votado justamente como naciones vecinas, está claro que no se les puede confiar tal poder, pero de hecho hay un elemento más a considerar. Los ojos de todos miraron a Dominique, aún inmóvil en su asiento, y cuando la conversación se volvió sobre él, sus ojos se abrieron dramáticamente. Consideraré esto como un acto de un solo individuo, no culparé a su nación por las transgresiones de un líder, pero no puedo permitir que esta ofensa quede impune, les pido que me lo entreguen. Llévatelo, es tuyo, escupió enojado el cardenal de fuego. La rápida respuesta tomó a muchas personas con la guardia baja, nadie había anticipado tal cosa tan rápido, y aunque Hirknib sabía que no podían atreverse a negarse, él también estaba sorprendido. Espera, creo que debemos deliberar sobre esto antes de que podamos responder completamente, te pido rey hechicero, déjanos tiempo para votar por nuestra cuenta sobre el asunto, dijo el cardenal de la luz, tratando de salvar a su compañero. Parece que hubo cierto descontento con la sugerencia, pero no obstante, el rey hechicero accedió, les permitió lanzar un hechizo protector para deliberar en privado, pero las claras emociones en sus rostros y gestos hicieron que Hirknib entendiera que no había paz en esa discusión. Todos estaban muy enojados, después de unos momentos, el hechizo terminó y regresaron con su veredicto. Te daremos a Domingo, pero te rogamos que nos devuelvas el tesoro. La sola idea de negociar el destino de uno de los suyos en lugar del objeto mundial era incrédulo para Hirknib, el hecho de que incluso preguntaran era indignante y, como era de esperar, el rey hechicero no negó. Eso no puede suceder, el destino del World Item ya está decidido, todos no sentimos que seas capaz de tal responsabilidad. Ahora lo entregarás o no, esa elección es tuya. Dejó en claro que no había espacio para negociaciones, este era un asunto ya determinado, y mientras Hirknib pensaba en todo esto, sabía que nunca había una opción en primer lugar. Nosotros, te entregaremos al criminal, dijo el Pontifex Maximus.
Excelente, yo, a su vez, perdonaré todas y cada una de las transgresiones. El asunto se decidió con Dominique luciendo bastante asustado en la esquina, claramente deseaba defenderse a sí mismo, o como Hirknip pensó sobre las tendencias del hombre, era más complicado de lo que ya estaba. ¿Será torturado?, preguntó el cardenal de las tinieblas en voz baja. No, no haré tal cosa, no tengo necesidad de matar o torturar al cardenal, pero debe ser castigado. Llamó al supuesto vampiro que podía igualar a un señor dragón, lo que fue un shock en sí mismo para Hirknip. Saltear, será un invitado en tus niveles, envíalo a Kyobukou, sé que siempre necesita más ayuda con sus hijos. El comentario no tenía sentido para la mayoría de la gente y la confusión era obvia, pero la chica rápidamente se inclinó y se movió hacia el cardenal inmovilizado, el agujero apareció rápidamente y el miedo era evidente en sus ojos. Hirknip no sabía qué hacer con el castigo, pero entendió la ansiedad de no saber el destino de uno, pero mientras lo pensaba, no encontró ninguna razón real para tener demasiado miedo. Diría que se las arregló fácilmente si todo lo que está haciendo es trabajar con los hijos de este Kyobukou. Crunch crunch. Aprendizaje. Capítulo 14. El cardenal de la luz había tenido sus sospechas desde el principio, había estado al tanto de los pensamientos y acciones de Dominique antes de que vinieran aquí y lo había ayudado a tratar de encontrar una manera de usar la caída del castillo y el país, pero su compañero cardinal había sido demasiado apresurado, se apresuró y lo pagó muy caro. Maldita sea, Dominique, deberías haberme dicho desde el principio. Peor aún era la situación actual, esta cumbre se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla viviente para Iván, todo se estaba yendo a la mierda y no podía contener la idea de que esto se sentía orquestado, poco a poco se estaba volviendo extremadamente enojado. Como seguidor de los 6, tenía el deber de erradicar el mal donde quiera que reinara, tenía el deber de defender la justicia y llevar al pueblo a la salvación, y ahora estaba contemplando el abismo mismo de la oscuridad, de eso estaba seguro. Había pensado que Domingo era imprudente, pero ¿qué derecho tenía esta criatura de dar un castigo cardinal? Solo los dioses tenían ese derecho, y mientras pensaba esto para sí mismo, también sabía que las acciones de Domingo habían sido inexcusables y su comportamiento puso la fe y la teocracia a la vergüenza, o peor podría haber incitado a la guerra con el rey hechicero. Iván había sido de baja cuna, sus padres no eran más que trabajadores comunes, pero había nacido con un talento especial para la magia divina, sus padres lo consideraban un regalo, siempre habían rezado a los dioses, y ellos en su poder infinito y misericordia los escuchó. Cuando Iván tenía solo 10 años, ya podía lanzar hechizos de curación y magia divina de segundo nivel, cuando tenía 12 años podía lanzarlos de tercer nivel, este rápido crecimiento lo convirtió rápidamente en una estrella. Su familia anunció que tenía una bendición de los dioses, y su aldea se benefició enormemente de él. Cuando llegó el día de unirse al sacerdocio, estaba más que dispuesto a usar sus talentos y dejar que florecieran, se encontró avanzando en las filas con facilidad. Sus compañeros lo amaban, y sus maestros incluso lo respetaban, su piedad y devoción no tenían igual y su habilidad para lanzar hechizos de quinto nivel ahora lo hacían indispensable. Era talentoso y devoto, y los dioses trabajaban a través de él, podía sentirlos cuando lanzaba sus hechizos, podía oírlos cuando le daban poder y podía ver todo el bien que su luz traía al mundo. Fue esta conexión con los dioses la que aseguró que ni una sola parte de él no se enfureciera absolutamente por la toma de su tesoro nacional, las sagradas reliquias eran fundamentales para la teocracia tanto como componente militar como patrimonio histórico. Este voto que tenían para quitarles algo tan importante era inexcusable y mientras lo pensaba solo se enojaba más, hacía tiempo que había hecho una lista de los miembros presentes, los bastardos que intentarían paralizar su teocracia y socavar la voluntad de los dioses. Mientras pensaba más en cómo habían terminado en esta situación, su ira creció casi fuera de control. Iván siempre había creído en la práctica de la paciencia y la buena voluntad para reflejar la misericordia y la luz de los 6. Sus acciones desinteresadas deberían ser tomadas como inspiración para todos, por lo que no le gustaba enojarse. Se arrepentiría de este pecado más tarde, pero por ahora necesitaba pensar, necesitaba encontrar una manera para que ellos recuperaran Downfall of Castle and Country, y para una forma de asegurarse de que estas sucias criaturas entendieran que no se podía jugar con la teocracia. Todos se habían mordido la lengua y permanecido en silencio mientras se exponía una razón tras otra para el robo de su poderosa arma y él sabía que, por encima de todo, solo estaban codiciosos por este artículo, todos estos malditos monstruos lo estaban, y aunque estaba realmente enojado, él todavía tenía que ser cauteloso con las historias que se contaban al respecto. Si este maldito monstruo tenía razón, entonces también poseía algo que podía rivalizar con el arma de sus dioses, y al enterarse de que era un llamado elemento mundial, había sido reafirmado. Que los dioses eran de hecho tales, para poder tener un artefacto tan poderoso y divino como propio, un hecho que solo profundizó su odio por todos los involucrados en esta prueba. Iván había estado sentado durante unos minutos con sus pensamientos. Esto es todo lo que estás haciendo, maldito bastardo, puede que hayas engañado a algunos, pero no a todos. De hecho, había quedado impresionado con todo lo que había visto hasta ahora, sabía que la tecnología aquí era maravillosa, pero también sabía que la tentación era el arma del mal. Vio como algunos de sus compañeros parecían estar perdiendo de vista el objetivo, pero este incidente parecía haberlos vuelto más cautelosos, algo que podría usar para volverlos a entrar en razón y concebir un plan para lidiar con esta criatura y su insoportable secuaces. Iván entendió que a veces Dominique podía haber sido ruidoso y temerario, pero también sabía que su amigo estaba entre los más devotos de los dioses, entre los más practicantes en su fe y había estado tratando de defenderlos de la entidad conocida como el hechicero. Rey, te vengaré, amigo, de eso te lo prometo.
Sabía que todo esto era cierto, y sin sombra de duda, sabía que ahora necesitaban actuar, buscó encontrar la paz en todo eso, pero nada le sucedió, no se permitiría a sí mismo ni a la teocracia abandonar a los dioses. Mantendrían la fe aunque eso signifique enfrentar el olvido. Iván sabía que su ser era poderoso, pero ¿y qué? Estaba convencido de que desafiar a los dioses estaba más allá del poder de este simple no muerto, y si no podían destruirlo, entonces lo condenarían cuando todos se fueran, él no sufriría para vivir en el mismo mundo, y se aseguraría de que todos lucharan para salvar a la humanidad y vengar a todos los que habían sido engañados por esta vil criatura hacia la oscuridad. Ainz estaba absolutamente emocionado, estaba tan feliz de hecho que su amortiguador emocional se había activado para calmarlo, pero aún así, el sentimiento perduraba, lo que evidentemente disfrutaba en contraste con su estado de ansiedad normal. Mientras se tomaba el tiempo para disfrutar de esto, solo asintió con la cabeza hacia la cumbre y los tratos que se llevaron a cabo. Realmente no prestó mucha atención a nada, ya que notó la cantidad de poder que acababa de adquirir. Cualquier artículo de clase mundial era poderoso y Downfall of Castle and Country era uno que podía usar sin preocuparse de que se gastara, pero la idea trajo consigo algunas preguntas. Me pregunto qué otros artículos de clase mundial podrían estar aquí. El pensamiento comenzó a extenderse en su mente y no quería pensar en el potencial de que algunos de los elementos más poderosos del mundo, especialmente cualquiera de los 20, pudieran aparecer y usarse en su contra, cualquier cosa como Ahura Mazda. Devastador para la totalidad de Nazarick. Tal vez necesito investigar mejor este tipo de posibilidades. Su Majestad, deseo pedirle su opinión sobre algunos asuntos. Levantó la cabeza para indicar que pueden continuar. El que hizo la pregunta fue el primer ministro del Reino Dragón. El hombre no había hablado mucho durante la reunión aparte de dar su nombre, y mientras Ainz asentía y decía algo, honestamente ya no podía recordarlo, así que optó por responder con gestos que con palabras, continuó el hombre. He sido informado de algunos de los proyectos en los que se ha embarcado Su Majestad. Por favor confíe en cuáles son sus intenciones en este proyecto de carretera, qué es lo que desea lograr. La pregunta lo tomó un poco desprevenido y se apresuró a pensar en algo. 1. Trató de sonar contemplativo, tomándose el tiempo para entrar en una de sus poses más regias en un intento de al menos estar solo por más tiempo. Imagínese si fuera una nación, uno de los componentes más críticos para la prosperidad de cualquier nación es que también puede maniobrar, ser capaz de transportar bienes y servicios rápidamente a lo largo de sus fronteras brinda a todas las regiones el apoyo necesario para prosperar y crecer. La carretera está destinada a hacer exactamente eso cuando esté completamente realizada, abarcará la totalidad de Sorceress, Baarut, Reestice y Alevion Hills. Imagine personas, bienes y más, todo moviéndose en rutas predeterminadas hacia los principales centros, ciudades. Puede volverse más grande, se pueden descubrir nuevas áreas y, lo que es más importante, estas rutas serán seguras, los comerciantes y los viajeros no tendrán que preocuparse por monstruos o bandidos al azar, esa es la visión general del proyecto. En otro mundo, había un dicho, todos caminos conducen a Roma. Roma era una próspera metrópolis de innovación humana y tecnología, el centro de ese mundo, por así decirlo, el dicho pretendía transmitir que todas las rutas en ese mundo conducirían a ese centro próspero. Una nación humana. La pregunta fue lo primero que se escapó de cualquiera en el rincón de la teocracia. Ante la mención de una nación humana próspera parecían muy interesados por fin, pareciendo pensar que esto podría funcionar bien con su dogma. El miembro continuó con otra pregunta. ¿Este mundo que visitaste tenía una próspera nación humana? De hecho, Roma fue una joya en el fluir del tiempo, su gente hizo grandes avances en el arte, la historia, la aritmética, las ciencias, la astronomía, la medicina, casi cualquier cosa bajo las estrellas. Roma fue el nacimiento de varios conceptos militares innovadores. Construyeron acueductos y vías fluviales que permitieron que toda la ciudad estuviera debidamente abastecida de agua limpia y fresca. El grupo se sorprendió, especialmente los señores dragón, con uno diciendo: ¿Y los humanos hicieron esto? ¿Qué es este mundo? Ciertamente lo hicieron, era un planeta llamado Tierra, era hermoso. Había tristeza y amargura en esas palabras, y todos parecieron captarlo. Estaba. De hecho fue. La mayoría del grupo parecía interesado, y él se esforzó por continuar. Había odio brotando dentro de él cuando los recuerdos comenzaron a tomar forma y tuvo que recordarse a sí mismo que este no era ese mundo, algo de lo que se aseguraría absolutamente. Dime, ¿tu gente cree mucho en la humanidad? ¿Crees que si los humanos gobernaran este mundo sería mejor? La pregunta pareció desconcertar a algunos de ellos, había un poco de entusiasmo visible dentro de los miembros de la teocracia, habían sido extremadamente fríos después de que se tomó la votación de su artículo anterior y podía entender por qué Ainz o Algaun había perdido, Atlas, habían sido devastados, y el grupo necesitaba tiempo antes de que pudieran trabajar tan eficientemente como antes. Ainz los enfrentó y pensó que tal vez les iría bien con las lecciones que su mundo le había enseñado, pensó que algunos de sus miembros parecían muy inteligentes y les encantaría aprender de los errores que podrían evitar, eventualmente uno de ellos se aventuró a responder. Sí, si los humanos obtuviéramos el control, finalmente estaríamos a salvo y seríamos verdaderamente prósperos. Cualquier persona necesita satisfacer sus necesidades básicas antes de poder continuar avanzando, independientemente de dónde se encuentre, y si los humanos tuviéramos el control, podríamos hacerlo muy bien. Para el mundo, un mundo mucho mejor que cualquier gobernado por cualquier cosa más. Ainz estaba sorprendido por el veneno en esas palabras y solo se reafirmó a sí mismo que tal vez debería hacerse cargo de este mundo. Todos preferirían suicidarse por razones insignificantes que realmente llevarse bien. Ya veo, bueno, desafortunadamente, no lo fue, él reprendió.
Los humanos de ese mundo tuvieron un pasado glorioso, uno de avance y descubrimiento, de un crecimiento que no podrías imaginar. Construyeron maravillas que duraron miles de años, grandes estructuras de piedra y metal que podían moverse sin magia, revolucionaron la práctica de las medicinas e incluso podían curar muchas enfermedades, podían producir alimentos a tasas que eliminaban el hambre por completo, pero esto no duró mucho, era un sistema construido para proporcionar la misma prosperidad, pero rápidamente se convirtió en uno de opresión, de ocupación forzosa y codicia burocrática, las personas se daban por sentados unos a otros, los mismos ideales colocados para ayudar al ciudadano a tener éxito se volvieron contra ellos, y todo lo que siguió fue sufrimiento. Cuando no fue suficiente para ellos, se volvieron hacia su planeta, desatando el máquinas de muerte sobre su mundo, contaminando los cielos y convirtiendo el agua en veneno. En este mundo, los humanos no tenían competencia, ni razas que pudieran desafiarlos, ni dragones que los oprimieran, ni demi-humanos que se les opusieran. Gobernaban sobre todo, y sin embargo, todo eso no fue suficiente, y al final, no quedó nada salvo la muerte y la destrucción. A medida que hablaba más sobre este mundo, su mundo, descubrió que su supresión emocional se activaba sin que él lo supiera nunca, calmándose, continuó. Te pregunto, ¿te parece un mundo mejor para alguien? Hubo un ligero silencio, se encontró sin ese otro individuo, el que seguramente estaba disfrutando su tiempo aquí en Nazarick. La gente pensó antes de hablar, y para responder a su pregunta habló el pontífice. Este mundo de humanos del que hablas no es el nuestro, somos diferentes, respondió el cardenal de agua. Me pregunto si eso es intrínsecamente cierto, cardenal. Sí, este mundo es diferente, este mundo es joven, es vibrante y vivo, hay esperanza aquí, no es demasiado tarde, pero comprenda, sus tendencias son las mismas que las de ellos, la propensión a la ira y la violencia es bastante palpable, fue la codicia dentro de las grandes naciones lo que las hizo caer. Dentro del reino de Reestice fueron las acciones de los pocos en el poder las que buscaron llevar la ruina completa al conjunto. Millones sufriendo por los objetivos de algunos que nunca conocerían su sufrimiento. La gente de ese reino merecía algo mejor, su sistema era corrupto e ineficaz, todos podíamos ver eso, pero eso no implica que los humanos estemos equivocados. ¿Qué hay del reino santo? Su gente estaba siendo masacrada en masa, los demonios se estaban volviendo locos, devorando a madre e hijo, viejos y jóvenes y, sin embargo, los nobles del sur estaban sentados cómodamente en sus casas seguras, sus compatriotas y compañeros muriendo como ellos. Poco a poco acumuló algún tipo de resistencia, para cuando llegaron, la lucha ya había terminado, esta complacencia no es lo mismo. También hablas de la ineficiencia que tenían, pero tu sistema no es similar, sin miembros capaces, descenderá fácilmente. En el caos y la corrupción. Nos aseguramos de que solo aquellos dignos puedan ocupar un asiento entre nosotros, respondió uno de los cardenales casi demasiado rápido, sintiendo la oportunidad, Ainz decidió ser un imbécil y responder. Entonces, ¿cómo explicarías a tu otro miembro, el que me atacó? No hubo respuesta a las palabras, y algunas de las delegaciones parecían enojadas por recordar el evento. Ainz decidió continuar con su punto anterior. Reina Raduillón, tu gente incluso ahora está sufriendo, muriendo por miles debido a una nación más poderosa, dirías que te ven como seres semejantes, como iguales. La reina habló, no, absolutamente no, los hombres bestia no nos consideran más que comida. Es porque son demi-humanos, si tuviéramos poder, más control, podríamos protegernos, sobrevivir, prosperar y así es como debería ser. Respondió el cardenal de las tinieblas. Es esa mentalidad que da vida al sufrimiento, esa línea de pensamiento que convierte a los demás en nada más que obstáculos que derribar. Peones que mover o, peor aún, esclavos que comprar y vender como ganado, los demi-humanos te ven como comida porque son más poderosos, porque son fuertes, pueden designar tu lugar. Ainz miró a los Dragonlords de Arglan. Tu gente gobernó el mundo porque eran más poderosos, en ese momento, te importaba lo que estaba debajo de ti, incluso ahora, consideras igual a la miríada de otros seres vivos dentro de este mundo. Las preguntas parecieron tomarlos por sorpresa, pero el gusano Dragonlord respondió antes que los demás. No, nuestro orgullo no lo permitiría. Pareció elaborar, y el silencio le dio tiempo para pensar. Nuestra gente gobernó el mundo, antes del amanecer de los reyes, y su masacre. En la era de los dragones, estábamos más allá de la razón, éramos fuerzas de la naturaleza, rebeldes y sin ataduras, haciendo y tomando lo que deseamos sin tener en cuenta. Cuando todo esto se derrumbó y salió gente casi forzada a la extinción, muy cambiada, perdí mucho en la guerra con los reyes, más que simplemente mi brazo, todos lo hicimos, pero muchos de nosotros decidimos escondernos del mundo, conservar nuestro orgullo como verdaderos señores de los dragones creyendo que estábamos por encima de todo. Ainz le agradeció en su corazón por sus palabras, usando el impulso que eligió para llevar a casa su visión. Es la fuerza, el poder lo que le permite a uno colocarse por encima de los demás, los hombres bestia los ven como menos porque son más poderosos, los dragones de antaño se creían más porque ellos también eran más poderosos, y ustedes también ahora. Dijo mirando a la teocracia. Creer que el mundo será mejor cuando los humanos gobiernen no es un cambio en el sistema, es una continuación, que conduce a la misma ruina. El propósito de los poderosos no siempre es gobernar, a veces es la capacidad de mirar más allá de su poder a qué camino traerá la paz que marca el verdadero poder. En el conflicto resultante del ascenso de Haldabaut, la totalidad del Reino Santo vio lo que es cuando el poder se deja correr desenfrenado, si hubiera querido, ya podría haberlo hecho fácilmente. Hice algo similar, dominé este mundo e imprimí mi fuerza sobre todos ustedes, y no habría habido nada que hacer al respecto.
Mientras Ainz hablaba esto, su mente ansiosa había permitido que su dispar aura aumentara, el ligero contorno de un halo negro comenzó a aparecer alrededor de su forma y con el bastón de Ainz o Algaun equipado, su presencia hizo que toda la habitación se sintiera pesada, sin saberlo. Para él, cada una de las demás criaturas en esa habitación sentía como si la gravedad estuviera cayendo sobre ellos, el peso de su poder desenfrenado traía a casa su punto de que todos serían nada más que hormigas furiosas contra una tormenta. Todos los guardianes dentro de la habitación habían sentido este poder antes, era el poder absoluto de su maestro manifestándose, todos pensaron esto como escalofríos corriendo por sus cuerpos. Entonces, ¿por qué no lo has hecho? O todo es parte del proceso, parte de tu plan. Las palabras salieron lentamente de la boca del señor de los dragones del cielo azul, su vacilación y su voz suave lo hacían parecer pequeño. Ainz se rió del comentario. No, para nada, si hago esto, yo también caería dentro del mismo ciclo, convirtiéndome en nada más que un opresor, otro demonio para manchar este mundo como aquellos que vinieron antes que yo, y no me haría nada mejor que un hipócrita. Entonces, ¿qué estás aquí para hacer? ¿Cuál es tu propósito? Es lo mismo que antes, deseo crear algo pacífico, que dure. Un gran pensador de mi tiempo una vez creyó que la mayor amenaza para los vivos es el hecho de que están vivos. Las palabras claramente asustaron a algunos miembros de la sala, creyendo que estaba insinuando que los convertiría a todos en no muertos, y muchos pensaron que era peor que la muerte, temiendo que perdería a su audiencia. Ainz continuó rápidamente. Permíteme que te explique, vivir es luchar, contra la naturaleza, contra los demás, incluso contra los dioses, en definitiva, vivir es luchar contra la muerte. Darte cuenta de tu propia finalidad y conceptualizar un tiempo en el que ya no tendrás existen. Muchos ven esto como una razón para impresionar a los demás, si la vida es tan final, que buscar tanto como puedas mientras estás aquí. Los que tienen riqueza adquieren más incluso a expensas de los que no tienen, los que tienen poder lo ejercen a veces sin restricciones a expensas de los débiles, esto no quiere decir que todos sean así, mira a las legendarias Blue Roses, su reputación de luchar por aquellos que no pueden luchar por sí mismos realmente asombran incluso a alguien como yo. Ellos son la excepción, no el estándar, a eso pregunto, ¿por qué? Las rosas se fruncieron cuando se les pidió, las mujeres rebosantes de orgullo por el cumplido, Ainz continuó. La vida es demasiado corta para tales luchas, ¿no es así? Tu existencia fugaz de un momento a otro, entonces, ¿por qué gastarla con tanta prisa, en tanto tormento y violencia, para dañar, arañar y llevar a otros a la desesperación por tu propio beneficio? Es cierto que la vida puede ser el detrimento de la idea de vivir, pero también puede ser el impulso para existir. La vida es especial porque todo es más hermoso cuando estás abovedado, el mundo entero es más vibrante cuando sabes que no lo hará. Último. Te pregunto si las estrellas solo brillaran una vez cada 1000 años, ¿no sería un esfuerzo espectacular? ¿No se detendría el mundo entero y apreciaría esa vista gloriosa? Si podemos reconocer esto, ¿por qué entonces no podemos coexistir? ¿Por qué? ¿No deberíamos pedir la paz, abrazar nuestra mortalidad y hacer lo mejor que podamos mientras estemos aquí? Si deseas saber de mis ojos, todas las diferencias que hacen a los demi-humanos y humanoides son superficiales, cosas que pueden resolverse fácilmente con un diálogo adecuado y con intenciones honestas extendidas, y creo que mi ciudad y su miríada de maravillosos ciudadanos prueban eso, así que, ¿por qué no vivir en paz? Dejó la pregunta en el aire, se dio cuenta de que algunas personas lo estaban considerando, otros parecían ya convencidos y otros aún parecían apáticos, a saber, el rey elfo. Ainz razonó que realmente no le importaba demasiado la paz. Entonces, ¿por qué vino? Oh, bueno, lo pensaré más tarde. Se tomó el tiempo para mirar su trabajo manual, la contemplación pareció continuar durante bastantes minutos, la reina dragón preguntó. ¿Cuál es su lugar en esto, su majestad? Pensó por un momento, si bien era cierto que quería traer la paz, pensó demasiado en cómo lo verían, y aunque sabía que muchos de sus guardianes pensarían que estaba jugando a todos aquí por tontos, deseó para ver esto como una oportunidad para traer una verdadera paz a este mundo, para traer de vuelta los días de antaño. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea, y mientras hablaba, reconstruyó el pensamiento. Deseo facilitar este cambio, deseo ayudar a la transición de este mundo a lo que puede llegar a ser, para garantizar que no ocurra tal destino aquí, donde las buenas personas, independientemente de su raza y antecedentes, no sean injustamente arrojadas a la borda. Tu objetivo no es demasiado idealista y elevado, la pregunta parecía salir de la nada. Para nada, creo que esto debe ser por lo que luchamos como líderes, como los encargados del destino de nuestro pueblo, está en nuestro poder hacerlo. En un mundo anterior, había una organización, una coalición de naciones, una reunión de representantes donde hablarían sobre temas y presentarían asuntos que merecen preocupación. Esta asamblea debatiría y votaría sobre temas como la esclavitud y el trato justo de los ciudadanos, se responsabilizarían mutuamente y garantizarían que un pueblo en general fuera respaldado por prometiendo protegernos unos a otros y resolver cualquier conflicto con debate y palabras que con violencia. Deseo recrear esto aquí, deseo construir un ejemplo para muchas generaciones por venir, que la unidad traerá más que desarmonía, que juntos somos todos para el mejor. ¿Cómo se llamará esta organización, señor?, preguntó Hirkniv asombrado. El nombre se puede decidir mediante una votación, pero mi recomendación sería la Unión de Naciones, o ONU para abreviar. Los líderes parecían sentir las palabras, muchos salieron con expresiones agradables, aparentemente disfrutando mucho esta idea. ¿Y se permitiría a los barcos participar en esta organización?, preguntó la reina dragón. Por supuesto, el reino hechicero traería delegaciones de cada una de las regiones de sus naves, para representar adecuadamente a esas naciones.
Gracias a su majestad, el rey hechicero Ainzoal Gaun, yo, la reina Draudillo Noriculus del reino dragón, deseo extender una solicitud formal de visualización al reino hechicero. La impactante revelación del interés de la reina Draudillon en convertirse en vasallo del reino hechicero no sorprendió en absoluto a Hirknip. Él había sospechado durante mucho tiempo y acababa de confirmar su interés y parece que pronto compartirían no solo una frontera sino también un maestro. Encontró algo de consuelo en que su gente estaría a salvo de ahora en adelante, pero ahora también tenía que sufrirla más regularmente, algo que tendría que considerar seriamente más adelante. El resto de la reunión transcurrió de manera bastante simple. Después de la miríada de revelaciones sobre el punto de vista del rey hechicero y su objetivo a largo plazo en el futuro, Hirknip descubrió que hablar sobre acuerdos comerciales y términos simples de interés mutuo era bastante refrescante. Encontró esto más cerca del dominio de sus propias instalaciones mentales. Sin embargo, se tomaría mucho tiempo para contemplar las ideas presentadas por su majestad y reflexionar sobre ellas críticamente. Comprendía bastante bien la idea de crear una unión de naciones para los intereses inherentes a los de la región y vio cómo esto sería aislar a aquellos que no estén de acuerdo o sean hostiles a un ritmo entre todas las razas. Hirknip había sentido un poco más de satisfacción de la que debería haber sentido cuando el intento de Dominique había fallado. Estaba abiertamente feliz cuando vio la terrible mirada en su rostro mientras la niña, Saltear, lo transportaba al vacío negro del portal y había vigilado a los miembros de la teocracia para evaluar cómo tomarían esta información, y sus sospechas se desvanecieron. Vio cómo parecían esconderse, mirando a su majestad y al resto de ellos. Sabía que intentarían tomar represalias, aunque no imaginó que serían lo suficientemente estúpidos como para declarar la guerra cuando acababan de estar al tanto del asombro. Poder inspirador sostenido no solo por el rey hechicero sino también por su guardia. Solo un idiota intentaría pelear después de ver algo así. Hirknip pudo ver que si tal potencialidad se hiciera realidad, lo mejor para él sería reclamar parte de la tierra liberada o pedir que le dieran algunas de las tierras más fértiles para construir más ciudades. Cuando su maestro les habló sobre los beneficios de la carretera, de hecho asintió y pudo confirmar la mayor eficiencia que trajo dicho sistema. Sus propios pueblos estaban creciendo rápidamente y su gente próspera gracias a ello. Estaba muy satisfecho con los resultados. E imaginó que una vez que el reino dragón estuviera integrado, ellos también comenzarían a trabajar rápidamente en la implementación de algunas de las ideas radicales de su maestro. El resto de la reunión de los días transcurrió sin muchos problemas. La prueba de vasallaje que el reino del dragón se manejaría en un momento posterior y el tiempo de hecho les estaba pasando factura a todos, al menos a los humanos dentro del grupo, así que cuando su maestro llamó que la reunión se detuviera hasta que se pudiera tener un descanso adecuado, la relajación y el sueño, nadie tuvo ningún problema con la idea. ¿No seréis todos invitados dentro de mi casa? La pregunta fue recibida con reacciones generalmente positivas. La reina dragón, el mismo y Vener aceptaron gentilmente, y el alto consejo de Arglan también aceptó después de una ligera vacilación. Curiosamente, no solo el consejo de la teocracia sino también el rey elfo decidió no disfrutar de la hospitalidad de este lugar y más bien pidió ser teletransportado de regreso a Errantel, donde pasarían la noche y regresarían al día siguiente para sus eventos, algo que encontró era extremadamente extraño considerando que este reino en el que se encontraban era equivalente a un cielo en y de sí mismo. Después de hablar un poco, los miembros que regresaban ingresaron al hechizo de la puerta como se les dijo y regresaron a la ciudad. El grupo restante miró al rey hechicero, y uno de los señores dragón preguntó: ¿Dónde nos hospedaremos, su majestad? Iremos a las habitaciones de invitados. Me aseguraré de que cada uno de ustedes, así como sus guardias y su séquito, reciban un alojamiento adecuado, pero hay una gran cantidad de instalaciones dentro de este piso. Hay baños privados y abiertos, muchos con diferentes efectos y amenidades. Hay spa, aguas termales y bares lounge también. ¿Qué es ese balneario del que hablas? Supongo que no sería algo nativo aquí. Un spa es una instalación orientada a la relajación. Un individuo disfrutaría de varios tratamientos diferentes como se les conoce, que se enfocan en liberar tensión, estrés y sanar y embellecer el cuerpo. Hay algunos para todos los diferentes tipos de cuerpos. Si decides permanecer en tus formas humanoides o tomar tus formas de dragón, no hay diferencia. Además, las aguas termales también tienen diferentes tipos, desde frías a cálidas hasta algunas que descargan el cuerpo con bajos voltios de electricidad para relajar los músculos. La explicación fue maravillosa, y Hirknip consideró si esto era algo similar al jacuzzi, que había probado cuando llegaron a Errantel, algo que definitivamente buscaría probar. Después de haber transmitido las instrucciones al mayordomo, una colección de sirvientas inimaginablemente hermosas entró en la habitación y comenzaron a dividirse entre los grupos para llevarlas a sus habitaciones, mientras todas comenzaban a salir de la enorme sala de conferencias. Hirknip pensó hacia adelante a las maravillas que le aguardarían en este dominio piadoso. Con esto acaba el fanfic de hoy. Espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic. Nos veremos la próxima vez que suba capítulo. Les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste, compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.